las ligaduras de trompas y la vasectomía. Dentro de los métodos temporales vamos, para poder entender, a dividirlos a aquellos que tienen de larga duración y temporales de corta duración. Los métodos temporales de larga duración, entre ellos tenemos el DIU de cobre, el DIU hormonal, que tiene el levonorgestrel, y también de larga duración viene a ser el implante subdérmico. Los de corta duración, entre los de corta duración tenemos los métodos que son los no hormonales y los métodos hormonales. Los métodos no hormonales se dividen en los métodos de barrera, que se conocen como el condón o preservativo, el capuchón, el diafragma, y los métodos no hormonales relacionados con el conocimiento de la fertilidad. Entre ellos hablaremos del MELA, el ritmo, el moco cervical, la temperatura al sol y el bílix. Entre los métodos hormonales tenemos los métodos combinados o aquellos que tienen solo progestágeno. Entre los combinados, los conocidos anticonceptivos orales, los inyectables mensuales combinados, los transdérmicos que también son combinados, y entre ellos también podemos entender el anillo vaginal. Y los métodos que tienen solo progestágeno, ¿sí? Tenemos los orales, ¿sí? La mini píldora que se utiliza para los pacientes que están dando de lactar, el inyectable trimestral, que es solo con progestágenos, y dentro de estos también vendrían a ser solo con progestágeno el DIU hormonal y el implante subdérmico, tomando en cuenta de que estos son métodos, ¿sí?, de larga duración. Sin embargo, los mencionamos acá porque son hormonales con solo progestágenos. Y de aquí se parte también los métodos que usan progestágenos, igual el DIU hormonal, la píldora de emergencia, el anticonceptivo de emergencia, que vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, miren, muchachos, antes de pasar adelante tenemos que entender algunos conceptos, ¿sí? El índice de Pearl es un índice que nosotros vamos a ir viendo en todos los métodos anticonceptivos. Mire, la eficacia de cada método anticonceptivo nosotros vamos a irle midiendo de acuerdo a este índice que se denomina índice de Pearl. ¿Qué determina el índice de Pearl? El índice de Pearl determina el número de embarazos que se producen por cada 100 mujeres que utilizan un método durante un año. Ese es el índice de Pearl y cada método tiene su índice de Pearl. Otro concepto que debemos entender, por favor, es el uso típico y el uso perfecto. Y el uso típico significa cuán bien funciona un método para prevenir el embarazo cuando las personas lo utilizan en el transcurso de la vida real, prácticamente lo que pasa en la vida real. En cambio, el uso perfecto significa que también funciona el método cuando está siendo probado dentro de un estudio clínico. Entonces, dentro del índice de Pearl, vamos viendo el uso de acuerdo al uso típico, que es lo en la vida real, y el uso perfecto, que es el que se prueba en un estudio clínico. Ya vamos viendo uno a uno. Otro concepto que debemos tener en cuenta para lo que es métodos anticonceptivos, nos basaremos de acuerdo a las categorías según los criterios de elegibilidad médica para el uso de un anticonceptivo. Por ejemplo, la OMS nos determina que tenemos categorías, que esto sí quisiera que le vayan anotando porque vamos a ir describiendo para no olvidarnos, pero en sí las categorías son facilitas. La categoría 1 es que no hay restricción para el uso, es la 1. La 2, en cambio, dice sí es que las ventajas superan a los riesgos, la 2. La 3 es al revés, los riesgos superan a las ventajas. Sí, facilita esto, ¿no es cierto? La primera, no hay restricción del uso. La categoría 2, las ventajas superan a los riesgos. La categoría 3 es los riesgos superan a las ventajas. Y la categoría 4 definitivamente representa un riesgo inaceptable si se usa ese método. Entonces, es más fácil que tomarse un vaso de agua, acordarse de acuerdo a la condición, la descripción y los criterios. Entonces, vamos a ir entendiéndolo, ¿no? Muy bien. Entonces, si los vamos desmenuzando uno a uno de estos métodos, acordémonos que había dicho al principio de la clase que hay los métodos definitivos y los temporales. Entre los definitivos podríamos enunciar las ligaduras de trompas o esterilización tubárica. Un ratito, el mouse no aparece ya, que en donde se realiza siempre en toda ligadura sección
corte y la ligadura bilateral de las trompas. ¿En qué momentos nomás podemos usar la ligadura? Lógicamente, luego de un posparto inmediato. Después puede ser que la paciente da luz y lo podemos realizar inmediatamente después de un parto normal, o en el transcurso de una cesárea, transcesárea, o también en el transcurso de un posaborto, lógicamente si no es un aborto séptico, porque si es un aborto séptico no se debería realizar una ligadura inmediata, y también dentro de un intervalo intergenésico. ¿Sí? Estos serían los momentos para realizar una cesárea. Es uno de los métodos más comunes. En el Ecuador más o menos representa el 14 al 16% de pacientes con ligadura. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Miren, cada que yo presento este cuadrito, voy indicando el método, que es, en este caso estamos en la ligadura, el uso típico y el uso perfecto. Este es en la vida real y este es como si es que lo estuviéramos realizando en un estudio clínico. Entonces, prácticamente ese es el que nos va a servir. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la ligadura? Facilito, evita el encuentro de los gametos femeninos y masculinos. Y dentro de este, diríamos que tiene una eficacia alta, miren, con un índice de PER, que habíamos dicho que el índice de PER es el índice de embarazos que se puede producir en una paciente, en 100 pacientes que usaron este método en un año. Entonces, el índice de PER de la ligadura es bajo, 0.5, lo cual le hace que tenga una eficacia alta. El modo de uso es que requiere, lógicamente, un consentimiento informado, aquí me faltó poner, de la paciente, ya no del esposo, porque eso ya no se necesita. Se requiere el consentimiento informado de la paciente, porque es un procedimiento quirúrgico. Y es un buen método que se podría usar en poblaciones vulnerables, por ejemplo, en pacientes que tienen condiciones médicas patológicas, por ejemplo, paciente con cáncer, con cardiopatías, en pacientes con discapacidad cognitiva. Son candidatas, muy buenas candidatas para este método. Entonces, dentro de las contraindicaciones, la única contraindicación absoluta para una paciente para ligadura es un embarazo sospechado o confirmado. No vamos a ligar a una paciente que estamos sospechando de embarazo o confirmada ya el embarazo. Mira lo que dice subrayado aquí. El número de hijos, nuliparidad o la edad de la paciente no son contraindicaciones actualmente. ¿Sí? Un paciente joven viene y me pide la ligadura, como servidora pública tendré que realizarlo. Es diferente las acciones que tome en la situación privada. Lógicamente hay una asesoría a la paciente, pero no es una contraindicación como lo solía ser antes. Antes incluso la contraindicación, en mi época de posgrado, era una contraindicación que no tenga la prima del esposo. Ahora ya no existe eso. Y se puede realizar también una ligadura post-evento obstétrico, es decir, la paciente da luz, parto normal, o bueno, intracesárea también, pero parto normal, y la paciente puede solicitar la ligadura, de que de hecho se le ayuda realizando la ligadura. Entonces, vamos viendo acá. Puede, lógicamente, existir complicaciones poco frecuentes, generalmente porque tenemos si es que es laparoscópica, es mucho menos frecuente. Se habla de 0.9 a 1.6 por cada 100 procedimientos. Y otra de las complicaciones sería, pues, a largo plazo, que se produzca un embarazo ectópico secundario y puede ser en 1/3 de los casos. Puede existir beneficios no contraceptivos, si lo existen. Lógicamente reduce la incidencia de cáncer de ovario. ¿Por qué? Pues el cáncer de ovario puede originarse en las fimbrias de las trompas de falopio. Si nosotros hacemos la ligadura, pues va a disminuir ese riesgo. Disminuye las tasas de cáncer de endometrio. ¿Por qué? Pues las células endometriales, lógicamente, no pasan a través de la trompa ya ligada y no entran a la cavidad peritoneal. Por eso es que disminuye. Como algo de perlas médicas que tenemos en este tipo de método es que es un método más común en todo el mundo y las tasas de eficacia de la vasectomía son paralelas y comparables a las de la ligadura. Ya vamos a hablar de la vasectomía, pero las dos son más o menos parecidas. Hablemos del otro, el otro método, el definitivo, que sería la vasectomía. Es lógicamente la sección, corte y ligadura. Esto hacen los urólogos. ¿Sí? Pero bueno, existe que se realiza la sección, corte y ligadura bilateral de los conductos de frente y hay dos técnicas. Puede ser abierta, la convencional, o la técnica denominada sin bisturí.
El índice de PER, miren acá, vamos viendo acá, ¿sí? El mecanismo de acción que es igual a interrumpir el paso de espermatozoides a través del conducto de el modo de uso, lógicamente, es una cirugía que requiere un consentimiento informado del paciente. Y en el examen físico es importante evaluar hernias, varicoceles, masas, sensibilidades articulares, lógicamente, en este paciente. Y debemos sí evitar la aspirina o los AINES 7 días antes del procedimiento, porque esto puede producir sangrado en el procedimiento. Contraindicaciones. No existe una contraindicación absoluta. ¿Sí? En condiciones médicas vamos a ver los criterios de elegibilidad. ¿Sí? Miren aquí, miren acá, la eficacia. La vasectomía tiene una eficacia, uso típico de 0.15%. Es importante tomar en cuenta ese dato, 0.15% de la vasectomía. Acuérdense de la ligadura de trompas, ¿no es cierto? Tenía un 0.5, este en cambio tiene 0.15. Entonces le hace un método más seguro, más efectivo y menos costoso que la ligadura. El seguimiento, lógicamente, es un control con espermatograma a las 12, 16 semanas post cirugía o puede ser también de 20 a 30 eyaculaciones, se habla, y generalmente en este tiempo ya hay azoospermia en un 80%. Y la recanalización es rara, es decir, que nuevamente se vuelva a recanalizar espontáneamente, es rara, en un 0.2%. Entonces, miren, aquí me habla, bueno, ya les he de compartir la guía de SAC, entre lo que SAC, los datos de aquí. Tenemos los criterios médicos de elegibilidad para la vasectomía, que les estaba hablando acá, estos criterios de acá, ¿sí? Que están resumidos en este caso. Primero, entender esta parte. La categoría C en este caso es precaución de retraso hasta que la condición sea corregida y hasta ello usar métodos temporales y S especial, el procedimiento se realiza con anestesia general y con ayuda de otro especialista. Entonces, miren, ahora está de moda los jóvenes pedir una vasectomía. Está de moda, muchachos, es ya ahora moda. Entonces, la condición, vamos a ver, si es que el paciente, hablando de vasectomía, tiene una edad joven, ¿sí? La categoría cae en C, es decir, que debo tener una precaución. Y la aclaración sería que los hombres que se someten a una vasectomía en edades tempranas con mayor probabilidad solicitan que se revierta el procedimiento en comparación con los que se realizan a edades avanzadas, como la ligadura prácticamente. La ligadura, si no hay una buena asesoría, solicitan las pacientes muy jóvenes, si no hay una buena asesoría, un gran porcentaje de pacientes solicitan luego recanalización. Lo mismo pasa con la vasectomía. Entonces, por eso tenemos que tener una precaución. Trastornos depresivos en pacientes, en estos pacientitos también tener una precaución. Si el paciente tiene una enfermedad clínica avanzada, por ejemplo, con VIH, ¿no es cierto? Tenemos una S, que es este procedimiento se podrá realizar con anestesia general y apoyado con otro médico especializado. Miren, la presencia de síntomas clínicos del VIH graves o avanzados pueden requerir que se retrase el procedimiento. Pacientes con diabetes, tenemos que tener precaución, ¿sí? Si la glucosa sanguínea no está bien controlada, derivar a un nivel superior. Las personas con diabetes tienen, lógicamente, más probabilidad de producir infección postoperatoria de la herida. Si aparecen signos de infección, es necesario, lógicamente, administrar antibióticos. Este paciente, si es que tiene una infección local, infección de la piel del escroto, ¿no es cierto?, una balanitis, una epididymitis, yo debo retrasar el procedimiento debo retrasar hasta corregir este problema, lógicamente. Por eso y existe un riesgo incrementado. ¿Por qué? Porque existe un riesgo incrementado de infección postoperatoria. Cuando tienen trastornos de la coagulación, ¿sí? Lógicamente, los trastornos hemorrágicos aumentan el riesgo postoperatorio mediante formación de hematomas, lo que a su vez aumenta el riesgo de la infección. Tendríamos una categoría S. Si es que hay una lesión escrotal previa de la ley, vamos a tener lógicamente una precaución. Una infección sistémica o gastroenteritis, ¿sí? Vamos primero a solucionar este problema, ¿no es cierto? Porque hay un riesgo incrementado de infección postoperatoria.
un gran varicocele. Debemos tener precaución porque el conducto deferente puede ser difícil e imposible de localizar. Un simple procedimiento para reparar el varicocele y realizar una vasectomía disminuye el riesgo de las complicaciones. Lo mismo pasa con el hidrocele. Si hay una elefantitis, lógicamente deberíamos primero corregir este problema, ¿sí? En la masa intraescrotal, igual corregir el problema que la queja. La criptorquidia, debemos tener, esta paciente debe ingresar, el procedimiento hacerlo con anestesia general y con el apoyo de otro médico especialista. Y una paciente con hernia inguinal, igual, con especialista y urólogo. Más o menos esos serían los criterios. Dentro de de la vasectomía, como había dicho yo, existen, se describe, yo no hago vasectomías, digo, hacen los urólogos. Hay ginecólogos que también lo hacen, pero yo no practico vasectomía, pero existen dos tipos. La convencional, donde se realiza 2 incisiones bilaterales, ¿sí? En quirófano con una anestesia raquídea, lógicamente, o una sedación, y requiere 1 hora de observación postquirúrgica. En cambio, la vasectomía sin bisturí se realiza una incisión percutánea de menos de 1 centímetro. Generalmente, como es tan pequeña, no requiere puntos de sutura, es ambulatoria, lo hacen con anestesia local, perdón, y el reposo aquí ya es solo únicamente de 10 a 15 minutos, y esta tiene menos incidencia de complicaciones, por nombrarles las técnicas más o menos que manejan los urólogos. Entonces, dentro de una complicación de las vasectomías, tendríamos, como toda cirugía, un hematoma, una infección, edema, equimosis, epididimitis, orquitis, dolor escrotal, falla de la vasectomía, ¿sí? Y solicitud de reversión, miren, está más o menos en un 3 a 6%, es más o menos alta. Entre los beneficios que tiene una vasectomía es que es permanente, el riesgo quirúrgico es raro, no necesita una firma de autorización, y si es el paciente sin hijos, ¿sí? Hacerle una buena asesoría y recomendar, ¿sí?, que se realice ir al banco de semen, que generalmente dura 15 años de duración el depósito. Entonces, dentro de las perlas médicas de este método es que es más segura, más efectiva, menos costosa que la ligadura, ojo, ¿no? Sí, muchas veces la pareja decide, la mujer más que el hombre, pero miren qué beneficios tiene. Hay el beneficio que es la vasectomía sin bisturí, que tiene menos riesgos y complicaciones, y debemos siempre, el paciente debe usar otro método anticonceptivo durante 3 meses o luego de 25 a 30 eyaculaciones. Hasta eso hay que usar otro método. Eso sería como una perla médica. Entonces, dentro de los temporales, miren, aquí yo tengo los de larga duración y los de corta duración. Los de larga duración podríamos tener, que son temporales, lógicamente, el DIU de cobre, el DIU hormonal y el implante subdérmico. Entonces, hablemos brevemente acerca del DIU de cobre. Este es el que usamos en el ministerio, le tomé una foto, es el modelo más utilizado del DIU del 380A, ¿sí? Es el más utilizado. Es fabricado de polietileno en forma de T, ¿sí? Por eso su nombre, tiene 2 brazos horizontales, flexibles, ¿sí? Y posee placas de cobre con una superficie, aquí, placas de cobre, y tiene 2 hilos guía, ¿sí? Que estos hilos guía se van a quedar a nivel del orificio cervical externo y que me ayudarán a hacer una guía para saber que el DIU, pues, lógicamente se encuentra in situ. Este es el que se usa en el ministerio, el 380. Hay algunos tipos, pero es el más utilizado este. Entonces, vamos viendo la eficacia. Si la eficacia, miren, luego de la ligadura, el DIU tiene una tasa más baja de fracaso. Tenemos aquí la eficacia es que no es quirúrgico el de cobre, no es hormonal, es reversible, es efectivo, seguro, económico, ideal para quienes, para mujeres con restricciones de métodos hormonales. Si tengo un paciente que no tiene restricción a método hormonal, este es uno de los métodos que podría usar. Tenemos el DIU de cobre tiene el índice de Pearl de 0.8 con el uso típico, y el mecanismo de acción, el cobre es
prácticamente espermicida, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Produce péptidos citotóxicos y que inhiben la motilidad espermática, disminuye la movilidad de los espermatozoides y al disminuir la movilidad reduce su supervivencia, ¿sí? Otra cosa que hace es una reacción inflamatoria estéril del moco cervical y del endometrio. Y al hacer este proceso inflamatorio del endometrio, ¿sí? Lo hace tóxico para los espermatozoides. Entonces, prácticamente la acción es ser espermicida, ¿sí? Reduciendo la motilidad y haciendo una inflamación estéril del endometrio. El modo de uso, ¿cuándo puedo usar un DIU? ¿Cuándo le puedo colocar a una paciente? ¿Cuándo es el mejor momento? En cualquier momento del ciclo. Ahora, para la comodidad de la paciente y también para la comodidad del médico, es más fácil colocar, bueno, la guía dice en cualquier momento y se lo puede hacer en cualquier momento, no hay ningún problema, pero ¿cuándo es más fácil colocar un DIU? Cuando la paciente está menstruando por dos razones. La primera, porque el cuello está entreabierto mucho más que si no estuviera menstruando, y la segunda, porque más o menos cuando está menstruando la paciente, yo tengo una seguridad, no 100%, pero que la paciente no está embarazada. Entonces, pero la guía nos dice, y de hecho sí se puede colocar en cualquier momento del ciclo. Entonces, también se puede colocar en amenorrea sin relación con el puerperio. Lógicamente, en este caso, tendría que aquí descartar que no esté embarazada la paciente con un método, con una beta-HCG. También lo puedo colocar, la guía dice puerperio inmediato, ¿sí? Entre los 10 minutos a 48 horas del alumbramiento, pero para colocar puerperio, en el puerperio inmediato, yo requiero un tubo disector largo. Es más complicado. Entonces, a la paciente generalmente se le coloca después. También durante las postcesárea, perdón. En el puerperio tardío, sí, a las 4 semanas o más del posparto, ahí es más fácil porque el útero ya está más pequeño, no hay riesgo de expulsión. Posaborto, sí, pero ojo, aquí, posaborto no séptico. Si es un aborto séptico, no se le puede colocar y también se lo usa como anticoncepción de emergencia dentro de las 72 horas. ¿Hay contraindicaciones? Sí. Absolutas, lógicamente, sí. Embarazo, malformaciones uterinas, dismenorrea severa. Si la paciente, mi paciente tiene historia de dismenorrea, no es un buen método usar el IU. Peor usar en paciente que yo tenga, que esté con una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Porque puede ayudar a que esa infección pélvica inflamatoria empeore, ¿sí? Si el paciente tiene una alergia al cobre, ¿sí? O un aborto séptico, como les había dicho anteriormente. Contraindicaciones relativas, promiscuidad, multiparidad, porque el útero es grande, generalmente en las múltiples, y puede hacer que el DIU pueda ser abortado. Valvulopatías y antecedentes de embarazo ectópico pueden ser unas contraindicaciones, pero relativas. Entonces, los beneficios, sí, es discreto, lógicamente es discreto, la paciente solo ella sabe, no interfiere en el coito, como hay mitos que existen, no interfieren. Retorno inmediato a la fertilidad, ¿sí? Si se retira, él ya queda totalmente con la capacidad de fertilidad 100%, no es abortiva. Puedo retirarlo en cualquier momento, esto también tengo que recalcar. Puedes retirar en cualquier momento, pero el mejor momento, el que da menos molestias, es cuando la paciente está menstruando igual. Pero si es que lo puedes retirar en cualquier momento, sí lo puedes hacer. ¿Se puede usar en adolescentes? Sí. ¿En pacientes con capacidades especiales? Sí. ¿En premenopáusica? Sí. Es una excelente opción en pacientes diabéticas, hipertensas, con dislipidemia o enfermedades cardiovasculares o contraindicación o en pacientes que tengan contraindicaciones, como dije anteriormente, para usar métodos hormonales. Como complicaciones, sí, pacientes que estás colocada el DIU siempre van a quejarse, no hay inflamación del endometrio, siempre van a quejarse, bueno, no siempre, en un gran porcentaje de que las menstruaciones aumentan. Puede haber un poco de metrorragias, puede existir dismenorrea, sí, puede existir, pues podemos utilizar en estas pacientes, no sacarles el DIU, pues podemos utilizar ibuprofeno para mejorar.
Otra complicación puede ser una EPI, ¿sí? En las 3 primeras semanas, recuerden que es un cuerpo extraño, por eso es que a una paciente que voy a colocar un DIU, sí es importante, lógicamente, tratar las infecciones previamente, hacer un Papá Nicolau, hacer un microbiológico, tratar todas las infecciones y luego colocar el DIU. Riesgo de perforación uterina, demasiadamente raro, pero existe. También otra complicación, migración o expulsión del DIU, que puede pasar, pues cuando colocas el DIU, tú le llamas a la paciente a la semana a ver qué ha pasado. O pérdida del hilo. Pues vos ves, el control lo haces, pues lógicamente, lo haces al mes y luego lo haces meses. Y tú miras y tu guía es el hilo. Entonces, tú que lo pones en el espejo y ves que no hay el hilo. Entonces, la pérdida del hilo, no podemos decir, aunque el eco me diga está el DIU ahí adentro, pero no, si no veo el hilo, yo debo retirar ese DIU. No lo puedo dejar ahí. Dentro de las perlas médicas es un método de larga acción, reversible, económico, sí, lógicamente es muy económico. Se puede utilizar en adolescente o menopausia, en cualquier paridad y en madres lactantes. Y este es el otro, es el DIU hormonal, ¿sí? Es el DIU que se denomina el Mirena, que tenemos aquí en el Ecuador. Sí, es costoso, es de polietileno en forma de T y libera continuamente esta hormona, ¿sí? Que es levonorgestrel, 20 microgramos al día. Igual tiene 2 hilos, aquí me ha faltado, se he cortado aquí los hilos guía igualito, que se los vigila igualito que la T de cobre, dura de 7 a 8 años, y por cierto, el DIU nuestro, el DIU no está aquí, pero bueno, les explico, el DIU de cobre, el que se utiliza en el ministerio, el tiempo de uso es de 5 a 10 años, el DIU hormonal de 7 a 8 años. La ventaja de este DIU es que, ya que este generalmente produce amenorrea, se usa en pacientes que tienen sangrados menstruales abundantes. Por ejemplo, una paciente con hiperplasia, una paciente con sangrados abundantes, puedo utilizar este DIU y nos va muy bien. El pero es que es bastante costoso. En el ministerio actualmente no existe gratis. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Miren, el mecanismo de acción es que primero, efecto anovulatorio únicamente el 15%, el 85% de pacientes tienen ciclos ovulatorios, a pesar de ser hormonal, pero tienen ciclos ovulatorios y esto es una gran ventaja de este método. Es que tiene también dentro del mecanismo de acción, miren, hay cambios endometriales, ¿sí? Que afectan la implantación, ¿sí? 3, espesamiento del moco cervical, ¿sí? Y al haber espesamiento del moco cervical, pues lógicamente la disminución de la movilidad de los espermatozoides. Entonces, este es el mecanismo de acción. ¿Sí? Miren, la eficacia, miren, aquí tengo el índice de PER, del DIU hormonal, 0.2, con uso típico, ¿sí? Y en cambio, como dice aquí, la eficacia de este DIU hormonal, espera un ratito, por favor. No, ya, espera un ratito. Ya. Acuérdense del DIU de cobre, el uso típico era 0.8, en cambio este es 0.2, ¿sí? La eficacia del 99%, uno de los más efectivos, las tasas de falla similares a la esterilización, la ligadura, que era de 0.5, miren, este en cambio es de 0.2, bien eficaz, pero es que es costoso. Entonces, aquí la guía, las contraindicaciones con criterios de elegibilidad. Acuérdense, bueno, el modo de uso de la colocación es un poco más difícil que el DIU de cobre, porque hay que hacer un bloqueo cervical con lidocaína para reducir el dolor, porque si duele un poquito, y hay que colocarlo del 5º al 10º día del ciclo. Miren, aquí hay condiciones en las que el DIU hormonal está contraindicado, es decir, categoría 4. ¿Qué era la categoría 4? Categoría 4 era que prácticamente si yo le coloco a este paciente, representa un riesgo inaceptable para la salud. No voy a colocar categoría 4. ¿En cuáles? Malformaciones congénitas adquiridas de la cavidad uterina que distorsionan la cavidad, haciéndola incompatible con la inserción de este DIU hormonal. Por ejemplo, pacientes con fibromas grandes, útero bicorne, cavidad uterina normalmente grande, muy pequeña, embarazo o sospecha de embarazo.
lógicamente, excepto en el marco de la anticoncepción de emergencia, que es otro cantar. En un posaborto séptico, jamás colocar ningún dispositivo. Sepsis puerperal, enfermedad pélvica inflamatoria, cervicitis purulenta o infección por clamidia, tuberculosis pélvica, sangrado vaginal que no la hayas estudiado, cáncer uterino, enfermedad trofoblástica o mola y cáncer de mama. En estos definitivamente yo no puedo colocar DIU hormonal. Hay complicaciones durante la inserción y después de la inserción. Durante la inserción, como usamos anestésico, puede haber una reacción vasovagal, ¿sí? Y una perforación igual es rara en un 0.1%. Complicaciones después de la inserción, ¿sí? Como es hormonal, puede producir, como les decía, amenorrea, el 20.3% en el primer año, y esto se lo usa para ayudarnos en el tratamiento de pacientes con sangrados uterinos, en su colocación. Puede sí también haber sangrado uterino irregular los primeros 3 meses, dolor pélvico porque se trata de un cuerpo extraño, expulsión espontánea, poco común dentro de los 6 meses, o secreción también vaginal y dispareo, pero puede existir. ¿Existe beneficios no anticonceptivos? Sí, sí lo existen. Porque, miren, yo en adenomatosis o endometriosis puedo usar porque reduce la dismenorrea, el volumen uterino y el sangrado menstrual. En hiperplasia endometrial, tratamiento durante 3 a 6 meses puedo usarlo como tratamiento de la hiperplasia endometrial. Prevención de cáncer endometrial en obesas, ya que reduce la incidencia de hiperplasia endometrial, ¿cierto? Entonces yo prevengo con esto en pacientes obesas. Reduce la incidencia de pólipos endometriales en mujeres con CA de mama que toman tamoxifeno, pacientes con cáncer de mama. Tamoxifeno, perdón, tienen alta incidencia de pólipos endometriales. Yo coloco un DIU hormonal, voy a disminuir esta incidencia. Miren, y acuérdense que este método tiene un efecto anovulatorio únicamente en el 15%. El resto, el 70-75% de las mujeres coincidirán dentro de un año después de la extracción. Como más o menos de este porcentaje, 75% de mujeres, estas pacientes de 100, 75 se van a embarazar inmediatamente después de que la extraiga. ¿Por qué? Porque no tiene efecto anovulatorio más que únicamente en el 15%. En el 85% no afecta la ovulación. Entonces, dentro de las perlas médicas tiene pocas contraindicaciones, tiene muchas ventajas no anticonceptivas como las que acabamos de entenderlas acá. Hablemos ahora acerca de los otros métodos de larga duración y el implante subdérmico muy utilizado actualmente por pacientes, generalmente pacientitas jóvenes. Entonces, miren, en el mercado, en el ministerio tenemos prácticamente estos dos. El Yadel, ¿sí? Que es el Levonorgestrel, que viene 2 tubitos, desde aquí 2 tubitos, y el Implanon, que es el Etonogestrel, y que viene una barrita. Entonces, estos implantes subdérmicos solo van a tener progestágenos, no van a tener estrógenos, ¿sí? La colocación es subdérmica, por Dios, no es subcutánea, no es intramuscular, como muchas veces vienen los implantes mal puestos en el músculo. No es subdérmica. La técnica ya vamos a explicar. El Implanon, como les dije, que es este de aquí, este es el que tenemos en el ministerio y hay gratuito dentro de el Ministerio de Salud. Es una cápsula cilíndrica plástica que va a durar 3 años y viene con el etonogestrel. Y el Yadel, que es este de aquí, que usa 2 cápsulas cilíndricas que duran 5 años, ¿sí? Lo bueno de estos métodos es que no tiene metabolismo, no tiene efecto del primer paso, no tiene el efecto hepático del primer paso, y al retirar tiene un rápido retorno a la fertilidad después de la extracción. Veamos ahora el mecanismo de acción. ¿Miren? ¿Qué hace? Inhibe la ovulación, lógicamente, espesa el moco cervical y adelgaza el endometrio. Luego de que se inserta el progestágeno, pasa directamente a la circulación sistémica uniéndose a la globulina fijadora de hormonas sexuales y alcanza concentraciones plasmáticas máximas a las 48 horas tras su inserción
Miren, 48 horas. Sin embargo, cuando tú colocas a una paciente, no le va a decir que vaya de ese mismo día a tener relaciones sexuales. Como no saben hacer caso a las pacientes, se les dice por lo menos que 3 o 4 días no tengan relaciones sexuales. Pero miren, que hay altas concentraciones ya los 2 días después de la inserción. Se libera de 50 a 80 micrómetros de levonorgestrel al día durante el primer año, miren, 30 a 35 durante los 2 hasta los 5 años en el caso de que sea el Yadel. Tras la extracción, las concentraciones de progestágenos, yo les traigo, descienden a valores no detectables en 15 días y a la paciente ya no tiene concentraciones de los progestágenos, si es que les traigo. Miren, la eficacia, vamos el índice de PER de estos implantes subdérmicos en forma general, tanto de Yadel como del levonorgestrel de Yadel como del implanon, perdón. Miren, uso típico 0.05. Muy bueno este índice de PER. La eficacia es seguro, tiene la tasa más alta de satisfacción y continuación. Los pacientes generalmente se ponen y después dicen, doctora, quiero seguir usando este método. Menos de un embarazo por cada 100 mujeres en un año. La edad no es un factor condicionante, ¿sí? Por eso digo, las adolescentes pueden usarlo, no afecta a la futura fertilidad de la mujer y se usa en unigestas o también puede ser multigestas. Y la pregunta de las pacientes siempre, el retorno a la fertilidad tras el uso. Una vez que se retira, el efecto anticonceptivo desaparece rápidamente y se reanudan los ciclos ovulatorios de manera normal, por lo que no afecta la fertilidad de la paciente. Es una buena estrategia, un buen punto a favor de este método. Pero es importante entender, ¿sí?, la técnica de la colocación, ¿sí? Diariamente vienen al consultorio pacientes mal colocadas el implante. ¿Que va a hacer su efecto? Sí lo va a hacer, pero que está mal colocada y que eso puede producir una migración rara, pero puede existir también, si está mal colocada, dolor, sí puede existir. O que en el retiro, ¿sí?, no podamos ingresar rápidamente y retirarlo fácilmente, existen esas complicaciones. ¿Cuál es el lugar de inserción? Miren aquí, sobre el músculo tríceps a unos 8, aquí tengo yo el epicóndilo, ¿sí? De aquí hacia adentro de 8 a 10 centímetros, ¿sí? Y debajo del surco, si ustedes se topan ahorita, flexionan el brazo, van a hacer un surco entre el bíceps y el tríceps, hay un surco. No coloquen en el surco. ¿Por qué vienen colocadas en el surco? Hay que colocar debajo de este surco, ¿no es cierto?, que se forma entre el bíceps y el tríceps, más o menos 3 a 5 centímetros debajo del surco, es decir, va a caer en el tríceps. Va a estar atrasito el implante, para evitar los grandes vasos. Eso pasa en el paquete, los grandes vasos y los nervios que se encuentran en este canal. Entonces, mal colocado, lógico, la colocada facilito, pero la extracción, ese es el problema. Entonces, hay que colocar bien. Entonces, dentro de las contraindicaciones, es importante, miren, categoría 4. ¿Qué era la categoría 4? Representa un riesgo inaceptable si se usa. ¿Qué era la categoría 3? Más los riesgos superan a los beneficios o a las ventajas. Categoría 4, cáncer de mama, no se podría colocar. Categoría 3, múltiples factores de riesgo cardiovascular. Si tiene categoría 3, busquen otro método. Hipertensión arterial con cifras de diastólica mayor o igual, ¿no es cierto?, de sistólica mayor de 160 y diastólica mayor de 100. Hipertensión arterial con enfermedad vascular, enfermedad enfermedad tromboembolismo vascular, historia personal de ictus, lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos positivos o desconocidos, antecedentes de cáncer de mama sin evidencia de recaídas en 5 años, sangrado vaginal inexplicable, con sospecha de patología grave, neuro y retinopatía diabética, cirrosis descompensada, adenoma hepatocelular o tumoración hepática maligna,
más hay riesgos que beneficios. Entonces, este es los criterios que enuncia la guía SAC. Efectos secundarios y cómo manejo, ¿sí? Porque hay que saber qué pasa y también hay que saber cómo manejar. Cambios en el patrón menstrual, a veces los pacientes vienen con los spotting, paciente me coloqué y estoy que sangro. Si sangro poquito no me causa problemas, no problema, pero si sangro más o menos y eso me produce escozor, me lastima la vagina, no me gusta, pues usamos inicialmente ¿qué? Ibuprofeno, podemos usar a una dosis de 800 miligramos de Ponstan, que es el ácido befenámico, 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Si esto no ayuda, ¿sí? Puedo utilizar anticonceptivos, muchachos. Igual puedo utilizar el etilenistradiol más levonorgestrel, el microginón, ¿sí? Por 21 días. Aquí en esta guía dice un mes, podemos usar incluso hasta 2 meses de estos, sin retirar el implante, lógicamente. Generalmente con un mes hasta 2 meses de darle microginón, la paciente revierte sus cambios en el patrón menstrual. Cambios del peso. Es prácticamente un mito que el paciente que está con un anticonceptivo aumenta de peso, pero si es que puede existir tanto ganancia como pérdida, aquí hay que analizar la alimentación del paciente, no más bien culpar al implante, sino analizar la alimentación de la paciente. Sí puede existir dolor en el sitio de la inserción, puedo manejarlo con paracetamol, con ibuprofeno, cada 8 horas viendo a la paciente, dándole la medicación y llamándole para ver el control. Entonces, a veces las pacientes mejoran y si es que no mejoraría, si a pesar de ello sigue con el dolor, podríamos retirarlo, ¿sí? Cambios en el humor, ver qué es lo que pasa psicológicamente, cefaleas. También existe usar paracetamol, ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas. Si hay acné y el acné es severo, mejor extraer el implante y podemos utilizar anticonceptivos, porque ninguna mujer se va a sentir bien con acné. Entonces es preferible retirarlo. Si hay marea, náuseas y pasajeros, podemos utilizar metoclopramida, 10 miligramos cada 8 horas por 5 días. Y si hay sensibilidad en los senos y es mucho, paracetamol, ibuprofeno cada 8 horas. Decirle que utilice un sostén ajustado y compresas calientes o frías. Es uno de los manejos más fáciles, bien manejables en la pacientita. Y eso tenemos que saber porque hay muchas pacientes que utilizan implantes. Está como de moda el implante ahora. Beneficios no anticonceptivos, sí. No provoca infertilidad, como le dije anteriormente. Puede reducir la dismenorrea, la menstruación profusa. Recuerden que disminuye la cantidad de menstruaciones, que generalmente a veces es amenorrea y eso no es malo. Reduce síntomas de endometriosis como dolor pélvico y sangrado irregular. Como carece de estrógenos de este método, son indicativos, sí, pues podemos utilizar en la hiperplasia endometrial y también el antecedente de tromboembolismo venoso, pero si es que tiene antecedente y no tiene, lógicamente, ¿sí? O sea, si es que tuvo antecedente y de pronto dice hace 4 o 5 años me diagnosticaron y yo no quiero usar otro método, veo riesgo-beneficio y puedo utilizarlo, sí, porque no tiene estrógenos. Perlas médicas, los cambios en el sangrado son frecuentes, sí, pero no son perjudiciales, no es que le va a pasar nada. Se trata de sangrado irregular prolongado durante el primer año, sí, puede pasar, y luego un sangrado más leve, irregular, o incluso puede haber amenorrea en este tipo de pacientes. Y hablemos ahora de los métodos no hormonales de barrera que vienen a ser el condón, el capuchón y el diafragma. ¿Qué hacen estos? Impiden el encuentro de los gametos. Entonces, hablemos ahora del condón o preservativos. ¿Cuál es la acción del condón y preservativo en forma general, ya sea masculino o femenino? Impiden el contacto entre el semen y la mucosa vaginal, porque es un método de barrera. Es el único método que disminuye el riesgo de ITS, los demás ninguno. Usados de forma correcta, reducen del 80 al 95% el riesgo de transmisión de VIH y pueden ser de dos tipos, el masculino y el femenino. El masculino más conocido y el femenino menos conocido. Este es el que se usa en el ERUS, es el que utilizamos y tenemos, mejor dicho, no utilizamos el que tenemos en el Centro de Salud, Ministerio. Este es el que tenemos actualmente.
Es una funda de látex de caucho natural que se coloca lógicamente en el pene recto del hombre. El mecanismo y la eficacia. Mecanismo de acción, ya sabemos, barrera para evitar que los espermatozoides, secreciones genitales y el líquido seminal lleguen al óvulo. Contraindicaciones. Miren, antes de eso, la eficacia. Los condones masculinos, miren, el índice de Pérez alto, 18, ¿sí? Contraindicaciones pertenecen a la categoría 3 de los criterios de elegibilidad. ¿Cuáles son categoría 3 en estos métodos? Alergia al preservativo, al compuesto del preservativo masculino, y también categoría 3 en los casos de disfunción eréctil. Pero miren el índice de pelo, 18, es altísimo. Mejor no. Bien, modo de uso, ¿por qué les pongo esto? Porque nosotros somos personal de salud que debemos indicar, explicar a la paciente o a el paciente, ¿sí? No solo a el paciente, sino a la esposa, también cómo debe ser colocado de forma correcta. Abre y retira, coloca el condón con la cabeza del pene recto y firme, saque el aire que se encuentra en la punta del condón, sacar el aire, desenrolle el condón hasta la base del pene y cuando termino relaciones sexuales sostenga el condón desde la base y luego retirar. Esa es la forma exacta como debe usar el modo de uso del condón masculino. Complicaciones, si es que hay alergia al látex o al poliuretano, puede haber una reacción adversa. Beneficios, menos costosos, venta libre, hay de todos los precios, de todas las formas. Actualmente compran en la farmacia y no hay ningún problema y eso es bueno. No posee efecto lógicamente hormonal. El látex y el poliuretano brindan la mejor protección contra la ITS, la enfermedad de transmisión sexual. Como perlas, protección y disminución de las ITS o del VIH y lógicamente no afecta, como perla, no afecta a la fertilidad. El femenino, este es el Velvet que se utiliza, que hay en el ministerio. De hecho, hay los dispensadores para que las pacientes puedan coger, lo mismo hay dispensadores para preservativos masculinos, dispensadores para preservativos femeninos. Miren, el condón femenino es esta de aquí, esta funda prácticamente de poliuretano, prelubricada con silicona, con nitrilo, ¿sí? Tiene dos anillos. Este de aquí es un anillo interno, ¿sí? Este anillo interno tiene un extremo cerrado, ¿sí? Que sirve para la inserción. Y el otro anillo externo, que este es el que va a quedar fuera de la vagina. Explico porque ustedes deben explicar a la paciente, a veces ni siquiera las doctoras saben cómo. Entonces es preferible ir entendiendo ahora para explicar a la paciente. El mecanismo de acción, acá está hermoso. El mecanismo de acción, impedir el paso de los espermatozoides al útero, así como el de los organismos infecciosos. Contraindicaciones. Contraindicaciones. Pertenece a categoría 3 de estos, dentro de los criterios de elegibilidad, es decir, más riesgos que beneficios, alergia a los compuestos, prolapso genital y disfunción del suelo pélvico. Tenemos aquí los condones femeninos, tienen un índice de PER 21, miren, más alto que los condones masculinos, que era de 18, ¿sí? Forma de uso, es importante educar a la paciente. Abre y retira el condón. Abre y retira el condón. Habíamos dicho que hay dos anillos, el interior y el exterior. Entonces, punto número 2, utilice el anillo interior grueso, ¿sí? El extremo con extremo cerrado para colocar dentro de la vagina, ¿sí? Apretar, ¿sí? Aquí aprieto los lados del anillo interior con mi pulgar y el índice y esto vamos a insertar a la vagina, ¿sí? Con el dedo empujo el anillo interior así hacia arriba, ¿sí? Y el condón se expande prácticamente natural, solito, se expande. Y el anillo exterior, miren, debe permanecer fuera de la vagina. Estar afuera y el anillo interior queda dentro. Después de la relación sexual, para retirarlo hay que hacer un giro. Girarlo suavemente, el anillo exterior y sacarlo de la vagina. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que se podría usar, que hay condones femeninos en el ministerio, si existen,
los dispensadores. Si no hay los dispensadores, se puede solicitar en la farmacia. Recuerden que ahora hay la ley de que no es que la paciente debe coger turno para ir a pedir esto, no. Prácticamente ahora la planificación familiar se lo toma como una emergencia. El paciente puede ir y solicitar. No necesita coger turno, no ir a la farmacia. Generalmente a la farmacia se le manda una consejería y después solicita el método. Cualquier método anticonceptivo. Complicaciones, reacción alérgica debido al material que tiene, el poliuretano. ¿Sí? Beneficios no anticonceptivos, ¿sí? Lógicamente igual disminuye la transmisión de ITS y VIH, no tiene efecto hormonal y no afecta a la lactancia estando lactado el paciente. Perlas, protección contra ITS, no debe usarse simultáneamente condón masculino y femenino, muy incómodo, no afecta a la fertilidad. A ver, ¿qué horas son? Bueno, vamos a, creo que quedamos nada más. Vamos a acabar esto y la siguiente clase continuamos porque es una clase bastante larga. Bueno, por enunciar el capuchón cervical, que miren, aquí este es el capuchón cervical, es una copa de látex o silicona en forma de taza, se introduce en la vagina para cubrir el cuello. Este debe permanecer 6 horas después del acto sexual y siempre hay que usar con un espermicida, media hora antes del acto sexual. Es el anillo, el capuchón cervical. El diafragma medio parecido, ¿sí? Es un aro de látex de silicona en forma de plato, diferente a este, ¿sí? Cubierto por una membrana que se adapta a la cúpula vaginal, ¿no es cierto? Y introducir 6 horas previos al acto sexual y igual se debe utilizar con espermicida. Actualmente esto no usan las pacientes, pero es para explicar. ¿Cuál es el índice de PER de este diafragma? Miren, 12% índice de PER. El mecanismo de acción impide la entrada de líquido seminal al cuello uterino. Si se acompaña del espermicida, también inhabilita los espermatozoides. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Categoría 3 en criterios de electividad, es decir, más riesgos que beneficios. No usar en usuarios con alteraciones anatómicas que impidan una correcta colocación o antecedentes de shock tóxico por alergia a látex, ¿sí? Y categoría 4, es decir, definitivamente inaceptable su uso en infección en pacientes con VIH. Eficacia, índice de PER, 12. Entonces, el modo de uso de este diafragma, miren, apoyamos la piernita sobre una superficie, colocamos el espermaticida o espermicida sobre el anillo en las caras anterior y posterior, ¿sí? En las dos caras, ¿sí? Agarramos el diafragma como que tuviéramos una pizza con los dedos índice y pulgar, con la mano dominante y con la otra mano que no es dominante, entreabrir los labios vaginales e introducir profundamente el diafragma, ¿sí? Con el dedito verifico si es que está en el cuello, ¿sí? Y este es reutilizable. Se puede lavarlo con jabón neutro y guardarlo para una próxima relación sexual. Diafragma. Poco usado. Prácticamente no he tenido en todos mis años de ginecóloga alguien que me diga, doctora, quiero usar un diafragma. Soy sincera. Complicaciones, predisposición a infecciones vaginales, un objeto extraño, reacciones alérgicas al látex, beneficios no anticonceptivos, no es descartable, se lo puede reutilizar y como perlas no afecta a la fertilidad, no previene las ITS y requiere lógicamente adiestramiento de la paciente. Las espermicidas vaginales son cremas que se utilizan, sustancias químicas que destruyen a los espermatozoides, tienen dos componentes, una base que puede ser gel, crema, ¿no es cierto? Puede ser un gel, puede ser una crema, puede ser un óvulo, un supositorio. El agente químico que hace como espermicida mata a los espermatozoides. ¿Cuál? Generalmente el nanoxidil 9, cloruro de benzalconio, clorexidina, menfajol y octoxinol. Estos son los componentes de los espermicidas vaginales. Miren el índice de PER, 28. ¿Quién se va a atrever a usar esto? Entonces nos vamos a quedar ahí, que nos falta algunos temas en este de planificación familiar, nos faltan los hormonales que debo explicar bien.
Los combinados que debo explicar bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Sí, Doc, una doctora, aquí duda. yo tengo una pregunta. Estos métodos que hemos visto. Claro, dime nomás. Con mucho gusto te correspondo. Dime Sobre nomás. eso, Te precisamente escucho. sobre esto del El nombre, por favor, de la... ¿Quién me está preguntando? ¿Quién es? Mari Ordóñez. Mari Ordóñez. Hola, Mari. Dime, ¿qué te puedo ayudar? ¿Sí me escucha, doc? Sí, te escucho claramente. Ya, sobre el índice de Pearl, bueno, no entendí una parte, por lo que en algunos decía que el índice, bueno, la definición de que es cuántos embarazos por cada 100 mujeres durante los 12 meses de uso. La falla. Pero, por ejemplo, si Ujú. decimos, lo mejor es en cuanto más se acerca al cero, ¿verdad? O sea, digamos que No, pues 0.5 espérame. significaría como 0.5 mujeres por 0.05, cada... por ejemplo, de los 0.05 de los implantes subdérmicos, que es el más bajo, es decir, 0.05% de pacientes, ¿sí? Es la índice de falla, ¿sí? Por ejemplo, 0.05 es mejor, un índice de PET, que por ejemplo, que un condón masculino o un condón femenino, que es de 21. El 21 es 21 pacientes, de 21% de pacientes se me van a embarazar en un año, en un Hace estudio referencia de a esas 100 pacientes. porcentajes. Claro, es que el índice de PER te maneja porcentaje. Por ejemplo, un Ya, doc, infante gracias. subdérmico, el porcentaje de embarazo es 0.05, para que compares con el condón femenino, que es 21, o con el coito interruptus, que es 22, que es altísimo, o con las conductas que vamos a ver la próxima, las basadas en la fertilidad, en el ritmo y todas esas, ese creo que es 24. Los espermicidas, 28. Entonces, ahí más o menos para que no te me confundas. De Ya, todas doc, formas, en gracias. esta presentación, al final les paso una diapositiva donde están todos los índices de PER en forma resumida. ¿Sí? Siguiente pregunta, ¿alguien más? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, nos vemos el día. Me ha pedido Marcos que quieren que les dé el jueves también virtual porque viajan. Entonces, no hay ningún problema, vamos a dar virtual, ¿ya? Y terminamos este tema, porque este tema es largo. Y ya les paso las diapositivas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Doc. Listo, Doc. Doc, una Gracias, cosita, Doc. Chao, una aguas. cosita nomás, Doc, ¿Sí? Dime, antes de que se Marco. vaya. Sí, Mañana sí, no te Fernando preocupes. le va a llevar los leccionarios para que firme. Por favor, no se olvidará de firmar. Con mucho gusto. Ya, Bueno, gracias, Doc. Gracias. chao, aguas. Un abrazo. Chao, Doc. Igual, Doc, gracias. Chao. Gracias, Doc. Chao, mija. Chao, chicos.